Bienvenido, Nacho, a nuestro podcast. Bienvenidos, Feliz bienvenidas Navidad. a Feliz año. Válidamente. Feliz año, bueno, espérate, que esto sale ya en casi febrero, ¿eh? Feliz primavera casi. Feliz año nosotros que estamos grabando esto en enero, pero la gente lo estará viendo seguramente comienzos de febrero. Nada, hoy vamos a venir con una herramienta que yo sé que a la gente que escucha y ve nuestro programa Yo creo que barra es vídeos barra píldora, ya no sé cómo definir. como nuestro válidamente. punto fuerte, ¿no? El poder dar este tipo de recursos sencillos Sí. que a veces marcan un punto de diferencia. Y este es un recurso que además yo conozco desde hace un montón de tiempo, pero que nunca le he dado el suficiente valor hasta que descubrí un estudio. Ujú. Pero bueno, continuaremos hablando de esto después de la cabecera. ¿A qué cabecera? Vale. ¿Por qué he hecho esta broma anterior del lado de la cabecera? Porque cuando he visto estos episodios me doy cuenta de que no dejo como el hueco suficiente para meter la intro. Tú quieres... Pero Va muy bien, muy bien. Y de pronto he dicho, espérate, necesito un corte. Nuestro podcast evoluciona de forma muy natural. Sí, Conforme es lo que vamos. tiene. Bueno, pues la herramienta que quiero comentar es la de VideoAsk de Typeform. Vale. No sé si la gente conoce Typeform o no, que por cierto, startup española, Sí, cierto. vamos a decir, formularios Ujú. muy visuales, muy Sí, son muy cute. bonitos. Que yo creo que para personas que trabajen, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, en Psychoflix no lo utilizamos porque para volúmenes altos se va de precio si no lo usan mucho, la Sí, verdad. sí, sí. Typeform concretamente, pero luego está Tally, ¿no? Que también es similar. O sea, Sí. para formularios hay un montón de opciones. Sí, incluso Loom también te puede Loom servir. también No, sirve. pero para esto que voy Vale, para lo que tú estás comentar diciendo. hoy, sí. Vale. Digamos que tienes como esas dos opciones, que es VideoAsk de Typeform y Loom. ¿Por qué? Porque quiero poner fin a las llamadas gratuitas de 20 minutos que suele tener la gente Sí, que hay en el gente mundo de que- la psicología, ¿no? Son esos 20 minutos de llamada gratuita de valoración. ¿Qué piensas de eso? Antes de seguir, ¿qué piensas de que haya una llamada Que son gratuita? 15 horas gratis al mes de tu trabajo, 15 horas, ¿eh? básicamente. Yo ya no las ofrezco. Yo al principio entiendo que es natural porque, bueno, pues estás empezando y quieres dar más Sí. de ti. Yo ya entrevisto a la persona en la sesión. Pero fíjate que yo traigo la solución esta hoy por el hecho de que has dicho lo de quiero dar más de mí. Y al final, esta solución que he Es descubierto, perfecta, es un equilibrio muy bueno. claro, sigues dando de ti incluso más. O sea, la gente percibe que estás dando más cuando realmente es menos, ¿no? Ujú. Y esto se basa en un estudio, ¿de acuerdo? Que si me acuerdo lo dejaré en las notas del programa y si no, pues lo buscáis. Que básicamente dice que en sistemas de salud se ha demostrado que la comunicación asíncrona, que es la herramienta que traemos hoy, reduce el tiempo de finalización de tareas clínicas en un 58,8% en comparación con métodos síncronos como las llamadas, Ujú. ¿vale? Básicamente, la solución a esto, o la herramienta, el por qué usar esto, es lo que se llama intake híbrido asíncrono. Vale. Esto, para la audiencia, lo que le he dicho a Nacho, que es como si antes de venir a terapia, alguien hiciera una batería de formularios, hiciera un curso, me mandas un montón de vídeos y luego cuando nos vemos, tiene un montón de deberes hechos y yo también un montón de información. Exacto. Y para lograr esto, lo que hacemos es un sistema de filtrado, como el habitual, ¿no? De la primera interacción, que suele ser una llamada, en lugar de hacerlo en tiempo real, es decir, en lugar de hacer esa llamada, de agendar una cita o de tener esa, como digo, esa llamada, lo que hace es que ese prospecto, ese potencial cliente, se comunica contigo a través de vídeo o audio grabado a través de VideoAsk. Entonces, la idea aquí es, yo cojo en mi web y en lugar de tener el típico botón de agendar llamada, meto un widget de vídeo, de VideoAsk en este caso, donde aparezcas tú, ¿vale? Mirando a la cámara y diciendo, hola, soy tu psicólogo, Nacho. Aquí me haría meter musiquita, ¿eh? Sí. Para saber si soy el psicólogo ideal o alguno de mis colegas lo es, necesito escucharte. Grábame un audio o vídeo de un par de minutos contándome qué te trae por ahí. Que esto, de hecho, tú podrías hacer algunas preguntas. Podrías decirle, oye, prometo verlo personalmente. Que esto Vale. aquí, pero dices tú, es que Sí, parece lo que no puedes estoy dando de mí. Ya. Claro, prometo verlo personalmente y responderte en 24 horas con una recomendación honesta, ya sea trabajar conmigo o con algún colega Ujú. al que te pueda derivar. Joder, si tu preocupación es que yo, al no llamarte,
parece que estoy pasando de ti. Y ahora yo cojo y digo, vale, perfecto. Ahora ese prospecto me graba mi respuesta, 2 minutitos. Yo me veo el vídeo en 1,5. Ujú, Es decir, si dura 2 minutos, ya está durando 1 minuto. Ya no son 20 minutos de llamada. ujú. Y ahora yo cojo y evalúo por el feeling que me dé el vídeo, por el audio, por cómo hable, por el contenido, por lo que sea. Vale, este cliente está guay, no tiene una patología grave que no trato. Venga, ok, hay feeling. Pues cojo y le grabo 1 minuto de vídeo ¿Tú qué donde le harías? digo, Elimi- oye, Dime. te he escuchado, creo que puedo ayudarte o gracias por compartirlo, honestamente creo que necesitas una persona especialista en esto y te voy a recomendar a mi colega tal. Vale. Te grabas en 1 minuto así. ¿Tú quitarías la otra opción, la tradicional, o pondrías las dos? Claro, es que este es el caso. Es que hay gente que no se va a grabar porque les va a dar Pero puedes vergüenza. mandar un audio, ¿eh? O sea, tú puedes decidir si cámara o audio. Como un Vale, audio de WhatsApp. o un mensaje de voz. Claro. Para mucha gente. Pero si esa persona es capaz de grabarse, a ti te va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque esto parece frío, pero para nada. O sea, esto de hecho lo que hace es mejorar la alianza terapéutica. Y es básicamente por más estudios, ¿de acuerdo? Hay uno que es un estudio en psicoterapia por videoconferencia, que habla de la alianza digital, ¿de acuerdo? Y confirma que básicamente la alianza terapéutica no depende de la presencia física, sino de la calidad de la atención percibida. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, un vídeo personalizado donde repites las palabras exactas que esa persona ha dicho en el vídeo de inicio o en el audio. Me has dicho que te sientes agobiado por la mañana antes de ir al trabajo. Eso ha salido de su boca, entonces eso va a crear más vínculo que una llamada telefónica genérica y apresurada porque acabas de salir de terapia, tal, no sé qué, y tienes como 10 minutitos para contestarle. Vale, que al final es un proceso de onboarding donde la persona siente que hay un especial cuidado, ¿no? Sí. En atenderla. Que esto es como cuando llegas a un hotel y te encuentras un bombón en la cama y dices que ya ves tú lo que habrá costado poner eso ahí o una hoja de reclamaciones. No, Ya aquí preparada. Para no, que- pero una hoja, imagínate en un hotel que le dice mismamente a la IA que te dé 10 planes para hacer alrededor, ¿no? Y 4 cosas más que le pones, que eso se tarda Restaurante, nada. lo Y que tú sea. ya sientes que, joder, que te están dando la bienvenida. Entiendo que con la terapia será igual. Imagino que habrá matices que alguien a lo mejor me dice, pues no, Darío, yo esto de poner que la gente deje un vídeo y tal, no lo veo, pero se puede meter en medio. Se puede poner como una especie de embudo. A Sí, lo mejor... sí, claro. Obviamente a lo mejor hay gente que tiene miedo, pero fíjate, O sea que me parece guay, no lo haría obligatorio, lo haría como opcional en todo caso. yo esta herramienta la voy a enlazar con un episodio anterior, ¿de acuerdo? Donde hablamos especialmente de la generación Z y alfa, Sí, bueno, la la gamificación. gamificación y tal, y es que resulta que esta metodología tiene un efecto de desinhibición. Y es que al final, al grabar un vídeo en soledad, sin la presión de tenerte delante mirándote, o esa presión de que tengo que hablar y contar mis cosas en directo rápidamente y tal, muchos clientes, seguramente de generación Z y alfa, van a ser más honestos y abiertos sobre sus síntomas Ujú. que en una llamada en vivo. Pues, Entonces, claro, aquí habrá que pasarles primero un cuestionario, o sea, un formulario de protección de datos y tal. Eso, claro, a eso me refiero como una especie de embudo, porque joder, cuando tú rellenas el formulario no estás también completando todos los datos de la protección de datos, valga la Claro. redundancia. Entonces, ahí yo creo que habría que darle una vuelta. O sea, está guay, me parece perfecto meterlo en medio. No sé si yo lo haría en este momento vital en el que me encuentro, pero sí me está dando ideas sobre ese proceso de onboarding y en muchas cosas se pueden automatizar bastante. O sea, Vale. y sistematizar, yo creo. Entonces, alguien entra, te contacta y luego tú le dices, oye, mira, tengo esta opción, me puedes mandar un vídeo corto explicándome un poco tu situación para que antes de la cita yo tenga algo más preparado y bueno, pues tú también le puedes contestar. Vale, pues me parece guay. O sea, creo que... Un híbrido, lo Sí, que creo. sí. O sea, lo veo como una opción al formulario tradicional Sí. más interesante. Y de hecho... Donde lo haría seguro es a lo mejor en un curso. O sea, dando una Sí. formación, mira, lo mismo podríamos nosotros... A ver, aquí una cosa que hay que destacar también a favor de esta metodología es el hecho del compromiso. O sea, si una persona está... O sea, te quitas a los curiosos. Si una persona está tomando la molestia de grabar un vídeo o mandar un audio,
su intención de compra es altísima. Sí, Que ya de por sí sí. el hecho de querer contactar Ya contigo... contactar a un psicólogo pocas veces por un curioso, salvo en una ocasión en la que trataron de ligar conmigo. En fin, de esto ya hemos hablado en la comunidad. Salvo cosas muy concretas, entiendo que a lo mejor con mujeres diferentes y sí tendrán más mierda de este estilo. Vale, yo creo que lo propondría de esta manera, sobre todo, porque la intención de la cita puede ser buena, pero sí te compro la parte, sobre todo esta parte de favorecer el proceso terapéutico. O sea, no tanto la captación. En la captación creo que puede haber gente que directamente diga, esto es muy raro, tal, yo paso ahora mismo por cómo están las cosas. Pero en medio, a mí me parece muy buena idea. Me parece muy guay que alguien me contacte y yo les diga, oye, mira, tengo esta opción y que la cojan si quieren. O sea, seguro va a ser novedosa. Sí, claro, o sea, al final aquí lo que vamos buscando es añadir herramientas nuevas que nos hagan diferenciarnos de la cantidad de psicólogos que hacen lo mismo y Y la misma llamada, y el el mismo onboarding, form de ¿no? Google y el mismo onboarding. Sí. Al final lo que vamos buscando es, sobre todo, imagínate una persona que ya ha pasado por varios terapeutas y dice, hostia, Esto es diferente, esto me han dado hay aquí algo. aquí hay intención, Sí, aquí hay un cuidado, aquí hay novedad, aquí sé que las técnicas que vamos a utilizar no son las tradicionales en cuanto a, yo qué sé, sí. ¿sabes? Y luego, ya para terminar, sí que diría a la gente que si va a usar VideoAsk, vea una lógica condicional, una herramienta dentro de VideoAsk que es lógica condicional, Que donde tipo- puedes poner básicamente botones de opción múltiple antes de los vídeos. Entonces, por ejemplo, podrías poner opción A, terapia individual, opción Ah. B, terapia en pareja. Entonces, si da terapia A, Sale un vídeo. sale un vídeo, de rollo tú, y si sale pareja, sale otro vídeo. Qué guay. O no tengo presupuesto. Vale, Y entonces le puedes llevar a una pantalla de recursos gratuitos vale. y te ahorras el vídeo. Qué guay, ¿no? Entonces- Vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a probarlo válidamente. Ahora con la nueva Podemos web. poner, hola, ¿qué quieres de ¿Qué nosotros? quieres? Contenido, Vale. ¿quieres Qué venir guay, a la ¿no? comunidad? ¿Quieres ¿Quieres- comunidad privada? ¿Quieres apuntarte al próximo curso que ya mismo lanzaremos? A la newsletter. O escucha el podcast o la newsletter. Muy guay, ¿eh? Pues ahí está. Me voy a poner a trastear yo con eso. Vale, Nada, con muy bien. esto nos vemos en la siguiente pildorita. Bye. Me dice Gemini que no seamos unos tech bro con este tema porque os vamos a hablar de cómo realizar una aplicación para vuestro día a día o como Porque tú has para realizado usuario. una últimamente. El otro día publiqué válidamente en la comunidad privada Eso es. que A la que os podéis suscribir. a la que os podéis suscribir, precio low cost, y este es un montón de recursos y un montón de ideas y un montón de cosas, que me hizo una app en 10 minutos. Sí, la probé. Y 10 minutos que a lo mejor son más de la cuenta. No la entendí, pero la probé. No la entendiste porque... De hecho, rellené mi primer día y dije, espérate, tengo que rellenar ahora los 5 años anteriores. Claro, a ver, es Creo que fue que estaba una... mal programado. Es una app, no, es una app que si sabes lo que buscas, te da te Explica cumple, qué te cumple la hace. función. A mí me gusta la idea de los diarios Obonichi, que son agendas donde en una página tienes el mismo día durante 5 años diferentes. Entonces, esto se utiliza para trabajar esa toma de perspectiva y que tú hoy, que nosotros estamos grabando 16 de enero de 2026, escribas lo que sea, ¿no? Modo journaling, pero el año que viene, mismo día, 16 de enero, Claro. verás lo que escribiste hoy. Es que en tu En- Obonichi En la aplicación tiene sale- los 4 años anteriores Claro. porque se puede poner los 4 años siguientes. Está hecha y está guay porque, Claro, bueno, no la tiene idea es que se duración. hubiera visto abajo 2026, 2027, 2028. No porque no puedas escribir lo que va a pasar en el futuro. Pero que no se escriba, Tampoco como vas a dando a escribirlo. entender que volverás ahí. Claro, es un problema de Es un diseño. problema de UX. Ya, lo que pasa es que las agendas de Yo no me enteré Bonichi... y me rayé. Claro, pero si tú hubieses buscado una agenda Bonichi, habrías entendido lo que está, Pero en lo la que está agenda pasando. Bonichi de papel saldrá 2026, 2027. Vienen hacia arriba, Claro. pero claro, porque se asume que vas a tener la agenda durante 5 años. Claro, pues tú también, ¿no? En este caso es que la experiencia de usuario está centrada en que tú veas los 5 años ya anteriores. Claro, Me ha gustado, si no has escrito el tema nada, este de la Bonichi. No la conocía. está guay. Yo lo Quiero conozco desde ver. hace tiempo. Claro. De hecho, yo estaba mirando un poco para comprármela y dije, pero si yo al final donde más escribo y tal, a Pero veces para en el tenerla así teléfono, en el cabecero de la cama, rollo, o sea, en la mesita de noche. En el que como cabecero, journaling, el cabecero por o sea, cara. dentro de lo que es el journaling, para mí guapo. es la mejor metodología. Sí, Me sí. gusta para ir tomando perspectiva. Como antes de dormir voy a escribir las cosas. Claro, son agendas así de gordas. Porque
Claro, te cuento. No pasa nada, no sería la única cosa gorda en la cama. Bueno, pues por eso solo nos escucha el 80% de hombres en este podcast. El tema es que utilicé Lovable, lovable.com, si no recuerdo mal. De todas formas, pues, lo dejamos por ahí. Y me pareció hiper sencilla de utilizar. O sea, yo me hice una cuenta en nada de tiempo. Utilicé, como siempre, otra IA para dirigirme, porque Lovable es una herramienta que usa créditos. Es decir, no es Claro, que tengas y si le preguntas cosas a Lovable, te Si cobran los empiezas créditos. a reformular cosas, vas a gastar créditos y al final te vas a quedar con una app a medias. Perfecto. Sí. Yo cogí el enlace de referido, atención, de David Aparicio, de Ciencia, que hostia. además estuvo aquí en nuestro podcast, Ujú. porque él es también muy friki de estas cosas. Sí, sí. Y claro, dije, Lo hostia, demostró. qué guay, lo demostró. Y bueno, muy guay, la hice en un momento y ya me dejó pensando. Dije, tío, esto ha sido muy fácil para un producto mínimo viable, que ya sabéis, en nuestra metodología Lean, es una manera de diseñar algo que por lo menos funcione y te permita validar una idea de negocio, es perfecto. Sí, Porque sí. no tienes que invertir. Joder, ¿cuánto hecho, me habría costado a mí hacer esa app con un desarrollador? Tú me enseñaste Lovable o Lovable y yo te dije, ostras, creo que voy a rescatar un side project Sí. de mi infancia, por así decirlo. Ujú. Y eres como que te entran ganas de decir, ostras, esa aplicación que siempre había pensado, si Darío ha sido capaz de desarrollar la agenda Hobonichi En esta, un momento. puedo hacer realidad muchas cosas, ¿no? El tema aquí es hacer cosas muy complejas que ya invita a más Ya. bugs. Porque esto yo creo que ahora mismo, y en el futuro creo que cambiará, pero ahora mismo está muy orientada a micro SaaS, a microaplicaciones. Porque en cuanto empiezas a desarrollarlas un poco más, ya ahí hay temas que a lo mejor tú, que no tienes conocimiento de programación, podrías ir dejando escapar. Sí, yo creo que estaría guay como para, hablando mal y pronto, transformar un Excel Sí. en una aplicación visual. Claro, si tú, por ejemplo, utilizas un Google Form o cualquier cosa para el autorregistro, con Lovable puedes hacerla y eso sí sería perfecto. Porque al final son 4 entradas, un backend, una hoja de datos donde irás viendo tú todo eso y poco más. Para ese tipo de cosas le dices a tus clientes, oye, pues descárgate esto y tal, que es lo que vamos a utilizar. Ahora hablaremos de la protección de datos y de este tipo de cosas que sí que es importante. Pero ojo, me parece hiper funcional, porque a lo mejor tú trabajas desde una corriente y además con una metodología que es muy particular tuya. Entonces no va a haber ninguna aplicación que se adapte por completo. Si aprendes a hacer esto, que además es muy accesible, solo necesitas hacer buenos prompts, como en toda la inteligencia artificial. Sí. Prompts que le puedes decir al Propia propio IA modelo. que te lo haga. Claro, le dices, hazme el prompt. Claro, yo utilizaría, para no gastar crédito, a un Gemini, un ChatGPT o cualquier cosa, para repensar mucho ese prompt inicial, que fue lo que yo hice. Entonces te da un prompt así de loco, tú le das buenas instrucciones a Gemini y al final acabas con un prompt que te obliga también a pensar en lo que quieres pedirle a Lovable y también en tu aplicación y al final se la lanzas. Y luego ya puedes ir iterando. Es que es loquísimo porque Lovable también hace como una especie de review de la aplicación y te dice, ojo, he encontrado este problema. Es muy tonto, me dice, te pone un botón, pídeme que lo resuelva. Y yo pensando, ¿resuélvelo tú? Claro, pero si hago gasto de créditos. Así soy yo el que gasta el crédito. Para eso te pago. Exacto. Para eso le pago yo. Así que bueno, te puedes empezar si te puedes gastar mucho dinero, porque David me dijo que se gasta un dinero y yo lo sentí. Claro, en Lovable. Si empiezas a iterar en la aplicación, al final empieza a meterle créditos y en un fin de se te va un dinero, ¿eh? Así que tienes que tener claro un poco cómo desarrollar ese producto mínimo viable. Luego está investigando un poco, también para este episodio, había más herramientas, pero creo que ninguna se acerca. Porque yo conocía creo Software. que al final... bueno, Software es muy conocida. Claro, era muy conocida porque Sí. funciona como con cajitas y tal. Exacto, yo Software la he usado, Yo la probé. me acuerdo que la usé hace mucho tiempo para un tema de turismo. No recuerdo muy bien para qué fue, pero... ¿para qué fue? ¿Para qué fue? Creo que fue para un tema de turismo, no recuerdo muy bien, pero era como... Haces como las típicas webs visuales de rollo Airbnb, Sí. donde tienes como varios productos, haces como una especie de Shopify. Sí, bueno, es que hay como una escala, tú puedes, o sea, está Lovable, que es muy sencilla y todo Es funciona. para poner bonitos bases de datos. Sí, eso es Software. Y luego tienes
que es que creo que, no sé si Uber o alguna de estas se había construido en la siguiente, que es Babel.io, Ah, Babel.io también súper conocida. y es muy potente. Pero para vosotros, esto de Lovable es mejor, Sí. porque os permite hacer las cosas con lenguaje natural. A ver, y siempre tenéis la opción de hablar con el modelo de lenguaje que queráis sobre la idea que tenéis y que os recomiende la mejor herramienta y que después, una vez ya veáis esa herramienta, entréis en la parte táctica, ¿no? del desarrollo de esa herramienta. Pero lo importante es que yo creo que lo que trae el hecho de conocer Lovable es el hecho de pensar en el modelo como tal de trabajo, de decir, tengo una idea replicable para otros clientes, escalable, por así decirlo, voy a desarrollarlo, ¿no? Y al menos el meter esa manera de pensar, ¿no? Sí. Pero, Nacho, también es muy importante que tengamos especial cuidado con la privacidad. Y esto sí lo he tenido que investigar un poco más. No hagamos, ya directamente la recomendación directa, no hagamos aplicaciones que tengan que ver con la salud. Y diréis, pero si somos psicólogos, ¿cómo no? ¿Qué aplicación hago? Hay diferencia entre aplicaciones de salud y de bienestar, de lifestyle y de todo eso. Una aplicación de mindfulness está dentro de esto de bienestar. Sí, tú dices que no entre en la parte más clínica. Claro, la evaluación, diagnóstico, todo eso, claro, yo no lo tocaba. Se llama rollo generación de hábitos, herramientitas de coaching. Exacto, algo así. El tema del autorregistro, ojo, cuidado con eso. Evidentemente, uses la que uses. Intenta medir bien lo de la protección de datos, que lo puedes hacer justamente con la IA, con Lovable, le puedes ir indicando que ponga ahí sus checkboxes y todo este tipo de cosas. De hecho, es como el siguiente paso que yo tendría para la agenda de Bonichi. Ya veré si yo desarrollo algo con eso, porque te he dicho una idea. Sí, me has dicho una muy buena para padres. que te he calentado bastante. Y yo te había comentado, por ejemplo, la idea de lo de la rueda, ¿no? De la vida. Vamos a hablar de eso, venga. Pues llegado a este punto, que sabemos que existe la tecnología, ¿qué casos de uso se te ocurre a ti? A mí se me había ocurrido ese por un amigo, fíjate. Trabajé en terapia, la rueda de la vida esta, muy de coach. Y claro, al final vas como poniéndole una nota a ciertos puntos de la vida y desarrollando como esa gráfica visual. Y yo esto se lo comenté a un amigo y este amigo de pronto me pasa un pantallazo de un Excel. Y yo, claro, o sea, él se dedica a datos, ¿vale? Entonces, él dijo, mi ecosistema es Excel. Y de pronto dije, ostras, era muy bueno porque, claro, él iba como modificando eso y viendo la gráfica en tiempo real cómo se iba moviendo. Y él hace una revisión de esto. Y cuando me has comentado esto dije, bueno, pues lo que yo hice en papel podría ser una app desarrollada por mi propio terapeuta que le sirva a él también para tener como un registro de la evolución de esa persona en terapia, a través de ver los resultados a lo mejor de esa rueda, y a mí en concreto para tener como esa evolución de manera más visual. Y que pudiera incluso tener recordatorios de, pues yo sé, quincenalmente o mensualmente de, oye, actualiza tu rueda de la vida a ver si alguna puntuación ha subido o bajado. Vale, sí, está guay. Esto sería como una herramienta terapéutica. Sí, pero... Sí, no, es que ahora la siguiente aplicación que te voy a pedir, esta no te he avisado con tiempo. No la he pensado. No la has pensado, pero la vas a pensar muy rápido porque te conozco. Vale, se me ocurre que de la misma forma podríamos tener un repositorio de recursos donde tú incluso te grabas, lo subes y la persona pues tiene ahí toda la base de datos y va señalando la que tú le estás recomendando. Y está muy guay, muy sencillito y tal. Vale, puedes hacer aplicaciones que te ayuden en el día a día en la terapia. Pero también puedes sacar algún tipo de aplicación que monetices. Hablando de una especie de... Bueno, un SaaS no, pero la típica aplicación con freemium que cuelgas en la App Store y pues te da unos ingresos recurrentes. Tú y yo hemos hablado de una, la puedo decir, la decimos. La comentamos, robádnosla. No, es que es muy buena. Es muy buena. Es que creo que la vamos a desarrollar. Sí, no la cuentes. Vale, pero bueno, podríais hacer una aplicación, por ejemplo, de mindfulness. Esto ahora mismo está al alcance de cualquiera. Tú, imagínate, eres un psicólogo o psicóloga que estás especializada en mindfulness, creas contenido de todo esto, tienes tu podcast, subes tus meditaciones y dices, me hago una app como Petit Bambú o alguna de estas... Headspace, típica Headspace. Pues tú ahora, Headspace, si la usáis,
hombre, ya hace mucho que no la pruebo. Sí, pero tiene su parte freemium. No era muy compleja. No. Realmente es un repositorio de recursos con una especie de un programa. Estaba pensando en otra aplicación que cayó. ¿Que cayó? Calliope. Y Calliope. Pues también, ahora mismo, ese tipo de aplicaciones, como producto mínimo viable, se pueden hacer súper sencillas. Entonces tú, si tienes una comunidad medio decente, gente interesada en tu contenido ahí. Claro, dices, pues mira, yo voy a coger y voy a llevar mi contenido más organizado, que a lo mejor lo tienes ya está colgado en YouTube, en Spotify, en donde sea, yo mismo lo tengo. Pero en vez de tenerlo suelto ahí en tu web, rollo con enlaces sueltos, estás como que lo tienes todo configurado ahí. Coges, te haces tu aplicación, la cuelgas en la App Store, en la Play Store, le haces un poco de SEO para apps, que es el ASO. Una evolución. El prototipo, el MVP. A ver, sí. Es seguir usando herramientas sencillas. Claro, yo luego sigo a. Se me ha olvidado el nombre, este hombre, el de Picasso. Sí, sé quién dice. Ese. Que muchas veces le da por hacer sus fricadas. Sí, bueno, él es experto en posicionamiento. En posicionamiento. De apps y sí, tal. pero. Te crea mucho hype, pero luego tú no sabes posicionar una app. No tanto, claro. Pero si tuvieras una idea que puedas posicionar. Claro. Pues eso sería también interesante. Es que además, con todo esto de la IA, ya te dije a ti que ya me están llegando algunas personas a través de las recomendaciones de ChatGPT y que además ahora desde la alianza con Etsy y ChatGPT, Etsy es la plataforma esta donde muchos creadores y creadoras suben sus productos y tal, pues que ahora ChatGPT ha integrado la pasarela de pago, creo, ¿no? Y no sé si ya en España, pero pronto podréis comprar a esos creadores directamente a través del chat. Entonces, el tema del ASO o del SEO, el ASO es el SEO dentro de las aplicaciones. Del geo, del posicionamiento. Aparte del geo, exacto, el geo. El geo también para las aplicaciones. Claro. Lo que me vengo a referir es que, aparte de tu comunidad, tú podrías, aparte de a tu comunidad le podrás vender esta aplicación, también le puedes vender a toda esa gente que esté buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, oye, ¿hay alguna aplicación para Bonichi que me pueda descargar para iPhone? Y te dice, pues mira, justo esta y tal, y a lo mejor yo no la he posicionado bien, pero la IA lo ha buscado. La ha encontrado. Así que, para mí, estamos en una época interesante que democratiza todo este tipo de recursos, todo este tipo de productos, y que si encima aprendes a desarrollar estas habilidades de vibe coding, este rollito de programar mientras escribes, es lo que decían, no sé en qué podcast, que el límite de lo técnico y no técnico cada vez se hace más difuso. Sí es cierto, hombre, que te va a hacer falta una mentalidad muy de programador. Para hacer una aplicación. Sí, claro, porque a mí me resulta cómodo porque, por lo menos hice un año de informática, aprendí a hacer pseudocódigo. Justo estaba escuchando, y ya cerramos, estaba escuchando el podcast este que siempre hablamos de inteligencia artificial, que no voy a mencionar más, y hablaban del vibe coding y decían que es que al final, claro, había muchos programadores como temiendo esta ola del vibe coding y era como, es que ya hay que dejar de pensar en el programador full táctico de hago código, pim, 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 sino que ya hay que empezar a pensar en el programador que desarrolla productos. Sí. O sea, que tiene esas capacidades de pensar como product manager. Exacto. Entonces, como ya hay que dejar de pensar tanto en la táctica, que de hecho esto en otros episodios lo hemos hablado, y empezar a pensar más estratégicamente, ¿no? Olvídate ya de cómo se hace una aplicación, sino piensa en qué necesita esa aplicación para que funcione en el mercado. Y ya con la IA voy a empezar a desarrollarla. Claro. Y no me hace falta tampoco ese conocimiento técnico, por así decirlo, del desarrollo como tal. Luego habrá, por supuesto, programadores que echen esto por tierra y tal. Pero... A ver, yo creo que un buen producto como este, y ya sí que terminamos, sí te va a obligar a saber qué es una base de datos, cómo funciona el backend. Claro, no te va a hacer falta programar como tal, no necesitas Python o Java o lo que te haga falta, no te va a hacer falta nada de eso, pero nociones básicas de la teoría, de la estructura, ¿no? De la arquitectura, yo creo que un poco necesitas. Sí. Y al final, pues, esto te permite desarrollar un pequeño producto, que la cosa va escalando. Bueno, ya buscaremos gente que nos ayude. Pues ya nos ayudarán con eso. Exacto. Perfecto. Pues nada, nos escuchamos en la siguiente pildorita. Vale, Darío, ¿qué crees que es más interesante? ¿Salir en Marbella TV? Vale. ¿O que tu TikTok alcance, tu último reel alcance a 10.000 personas? Te diré que depende,
Pero sé que tu pregunta va con trampa y Claro, entiendo porque el que si tema- das terapia presencial es mejor que lo hagas en Marbella TV, Sí. en RTV Marbella. Pero bueno, ya que estamos, este tema fue interesante porque a mí me lo propusieron y yo la única condición que puse, porque esas cosas nunca te las pagan, fue poder utilizar el contenido dentro de mi canal. Sí, Y ahí sí, lo sí. tengo. Por un lado eso, luego también está un poco el tema del efecto halo, Ujú. el hecho de la autoridad que te proporciona los medios de comunicación tradicionales y que luego muchas veces subestimamos el poder de la prensa local o regional. Ujú. Es como que cuando pensamos en salir en prensa, pensamos en en España, ¿no? El país. Por la gente de Latinoamérica que nos vea. El país, el confidencial, el español, tal. Esta prensa típica donde sale la gente y de pronto dice, guau, no ve el alcance que tiene, por supuesto. Mm. Pero Marbella TV te puede estar dando un alcance de 50.000 personas. Un Reels, últimamente, recibió un pantallazo donde Ya. llega a 1.000. Ujú. Entonces dices tú, ostras, 7 minutos en televisión local me va a dar 50.000 de alcance, un reel me va a dar 1.000, 10.000 Y que además tiene más autoridad. y más esfuerzo por tu parte a la hora de realizarlo también. Porque tienes que ponerte, hacer el guión, editarlo, subirlo, programarlo. Sí. Mientras que el otro llega, te preparas el contenido, eres experto en ese tema y ya se encarga otro De la gestionarlo, parte, ¿no? de editarlo y todo eso. Sí. Entonces creo que es muy interesante que este 2026 intentemos hacer este esfuerzo desde la comunidad de Válidamente. Poca gente lo hace, ¿eh? Porque poca gente ataca a los periodistas. Es como que esperan a que la marca personal haga su trabajo Mm. y ya sea la prensa la que venga por mí. De hecho, yo durante mucho tiempo, hasta que esta persona cambió Cid, se llama, de apellido. Simplemente Esta persona. esta Vale. persona, cambió de medio. Hasta hace poco yo era como la persona de cabecera de este periodista. Vale, sí. Para un contenido concreto. Para un tipo de contenido. siempre que necesitaba un experto en marketing, yo tenía un mensaje privado en Twitter de esta persona de, oye, contéstame. Y aquí hay un tema, y es que es muy importante la velocidad, por así decirlo, o la capacidad de estar disponible para los periodistas, ¿no? Y además eso es siempre como de un día para otro o incluso en el mismo momento. Sí. Claro, porque hay un estudio que yo traía que es de la Universidad de Cardiff, donde habla sobre las dinámicas periodísticas modernas y que dice básicamente que el promedio de historias que tienes que escribir un periodista al día es de entre 5 y 6. Guau. Y que esto en los últimos 15 años es loco, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, con este calendario, un periodista necesita una recursos. fuente rápida. Necesitas recursos. Claro, no necesito a una persona que me conteste en 2 semanas, ¿no? Es que me tengo que preparar el tema, tal y cual, una tesis doctoral. No, 2 horas, como mucho, ¿sabes? Sí. O sea, necesito esto porque esto a lo mejor me estás contactando a las 10 y la noticia sale a la 1. Sí. Tengo 3 horas. Sí, así ha sido. Para mí cuando siempre me han contactado ha sido de, pues ha dado la casualidad de que tengo el hueco, pero si no... Sí, sí. Y de hecho, en el trabajo diario, yo conozco muchos periodistas, ¿no? Y me lo cuentan. Ellos básicamente lo que hacen es reescribir comunicados de prensa, ponerlo en el tono suyo o en el del medio para el que escriben, Ujú. y no contactan ni siquiera a la fuente original. Es decir, a mí me llega la nota de prensa, la leo, digo, pa'lante. O sea, claro, tú piensas que tengo que generar mucho contenido, ¿no? Mm. Entonces, esto, traducido a oportunidad para la gente que está escuchando esto, es básicamente ser disponible, rápido y confiable. Así acaba siendo como la fuente predefinida de cualquier medio que trate temas, pues, ansiedad, trauma, burnout, relaciones. Es como que esto me da la sensación de que sería mejor cuanto más personal sea. Me explico. Creo que es más interesante, que esto no siempre se podrá, que, pues yo qué sé, tú y yo, estamos aquí en Málaga, como hice yo el otro día, que estaba buscando a un periodista o lo que sea. Creo que el hecho de que me diesen directamente el WhatsApp de una persona que trabaja en un diario concreto y yo le escriba a esa persona por WhatsApp, no estoy hablando de correos corporativos, no estoy hablando de email en masa, que sería como la forma más eficiente de hacerlo. Estoy hablando de que conozco a alguien, mantengo un vínculo con esa persona, estoy en su top of mind y sé que por esa confianza va a ir recurriendo a mí. De hecho, traigo varios trucos hoy y yo creo que te van a venir muy bien porque justo el otro día en el grupo de WhatsApp que tenemos con varios emprendedores pedías
contactos con prensa. No para mí explícitamente, pero es algo que tenemos que hacer más en Pues, Psicoflip. exacto. Vamos a llamarle efecto vecino, ¿vale? O sea, te tienes que olvidar del país, ataca a prensa local, Sí. en Málaga, Diario Sur, por ejemplo, porque tu ego puede decir que quiero salir en prensa nacional, pero tu bolsillo lo que necesita es salir en prensa local, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En el caso de la gente que se dedica a terapia y que nos está escuchando o nos está viendo, bueno, porque el redactor del periódico de tu ciudad está desesperado por contenido local. Ujú. O sea, es muy fácil hablar de contenido nacional, de cosas Sí. relevantes, de macroeconomía, de lo que está haciendo Trump en cualquier momento, pero es muy difícil saber lo que pasa en los barrios. Entonces, convierte más también porque quien te lee en el periódico local seguramente viva a 20 minutos de donde estás pasando consulta, Ujú. y las televisiones nacionales pescan en las regionales. Ujú. Es Claro, decir, sí, lo sé. Esto es súper típico. La Entonces, forma de crecer a medios más grandes es empezar por los más locales. tal cual. Entonces, no mandes una nota de prensa sobre la ansiedad en el mundo, Ujú. y es más interesante mandar notas de prensa, pues tipo, Mañana llega un estoy email. yo, escribo una nota de prensa hablando de la tensión de la vivienda en Marbella y de cómo eso afecta Tal a cual. los problemas psicológicos. tal cual. O sea, es que era el ejemplo que traía. Sí. Te lo juro, era el que traía. Básicamente, y esto le llamamos el newsjacking, robar la noticia. Vale. Claro, si tú tienes, imagínate, ¿no? Te haces una alerta en Google News. Tú sabes que puedes crearte alertas donde Yo tengo pones una. palabras clave, claro. Bueno, tengo varias, pero ¿Con tu sí. nombre? Con mindfulness y Marbella. ¿Tú tienes una con tu nombre? Y también con mi nombre. Mucha gente que se Por si dedica acaso. a redes Por si pone acaso. su nombre por si de pronto sales en un medio Sí. o lo que sea, pues, o Psicoflix. O Lo que pasa es que variamente. había un presidente mexicano, un alcalde mexicano, que tenía mi nombre y cada 2 por 3 hacía cosas al hombre. Digo, Yo un pues, jugador de estaba baloncesto. súper al día. Estoy muy al día de lo que hace este jugador del baloncesto, que se llama igual que yo. Pues básicamente, no, yo sí que tengo alertas, rollo, pues de las temáticas de mi trabajo, ¿no? De qué cosas están pasando a nivel de movilidad, de startups, en Málaga. Entonces, de aquí, ¿vale? Yo lo que voy a saber es saber las tendencias hoy Ujú. y me meto en medio. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, la vivienda. Sale una noticia sobre el aumento del precio del alquiler en Marbella. Yo cojo, no soy economista, pero soy experto en ansiedad. Ujú. Entonces, yo le mando un mail al periodista que firmó la noticia, que sobre todo, si no tenemos el correo electrónico por lo que sea, porque no lo hemos podido conseguir, porque no aparece en el periódico, muchas veces en el propio Creo que periódico. en ¿sabes? redes se encuentran. Claro, Twitter. Claro. No, Blue Sky. ni Blue Sky, ni Threads. ni Threads. Aunque en Threads hay más. X. Pero X. Vale. X. Sí, ahí están La más. del Elon Musk. Hola, fulanito. Mm. He leído tu artículo sobre el alquiler. Soy psicólogo especialista en jóvenes. Estoy viviendo en consulta un fenómeno nuevo: la ansiedad inmobiliaria. Parejas que no se separan porque no pueden pagar 2 pisos Ujú. y acaban en depresión. Si quieres darle un ángulo de salud mental, tengo 3 casos anónimos y claves para Eso está así identificar. escrito, lo has dicho muy bien. Así. Sí, está escrito. Lo estaba leyendo. Muy bien, muy bien. Entonces, Joder. acabas de convertir una noticia aburrida de Que viene economía atinado yo también con en el un tema. drama, porque es que Es evidente. topic. Es topic. Entonces, te va a llamar. Te va a llamar y decir, hostia, vamos a hacer un artículo sobre esto. Sí. Incluso, si tú quieres y lo tienes ya redactado, se lo podrías enviar. Ujú. Mira, que he visto esta noticia, me ha inspirado a escribir esto, ¿qué te parece esto? Podríamos trabajarlo. Dale tú el trabajo hecho. Ujú. O sea, si es que es lo que quieren. Y no necesitas el INE, que esto es un problema y es lógico, ¿vale? Que sobre todo si venimos de la rama más científica, venimos de la psicología, el dato casero está por encima del INE. Es decir, los periodistas aman los porcentajes, Ya. ¿vale? ¿Por qué? Porque un porcentaje te da el titular. Tú no necesitas un estudio de Harvard, ¿vale? Tú necesitas que el psicólogo te diga que la mitad, el 50% de sus pacientes Tal se cual. quejan de tal o no pueden cambiar su vida por un problema de vivienda. Tal cual. Si tienes 20 pacientes y 15 están por el clima político, dices, el 75% de mis pacientes tienen discusiones políticas en casa esta Navidad y te voy a dar claves para sobrevivir a la cena de Nochebuena. Ser un hobbit. Literal. Un hobbit político. Nada de revisiones por pares. Ujú. Vale. ¿Vale? Sí, a ver, los medios por desgracia, o por suerte, voy a decir por desgracia, funcionan así, no Sí, pueden pero hay meterse. que tú eres honesto. Tú dices, en mi muestra No, clínica. mi muestra sí. Mi Claro, muestra representativa mi muestra- con mis sesgos, pero está bien.
Sí. Entonces, Entonces habría que estar como muy al día de lo que van publicando. Para eso tenéis bueno, podéis tener tanto los avisos de Google como a una IA que revise cada día Tal todas cual. esas noticias locales como nosotros tenemos sobre psicología. Nosotros tenemos, o sea, yo tengo dentro de Gemini, Perplexity y creo que también la tengo en Grok para que me avise cada semana sobre novedades que tengan que ver con los negocios, con el marketing y tú tal. sabes que dentro de Perplexity puedes usar de fuente lo social, ¿no? Ah, también. Tú cuando vayas a Perplexity, Mm, al lado de donde eliges el modelo, sí. hay una opción que te deja marcar las fuentes Las de las redes. que bebes. Ah, Y creo- ahí tienes Vale. académico Ah, sí, ya, sí, y ahí sí, hay sí. una que es social. Sí, es que ya solo uso Perplexity para eso. Yo es que No uso uso- Perplexity, ya, Ya, no sobre uso todo. otro. Que uso Gemini más. Me gusta. Uso Perplexity. Un día vamos Con a. Gemini como modelo principal, Sí, pero uso Perplexity. para información también. Sí, pero por un tema de te lo he explicado antes, lo de Sí, que sí, sí, Comet, sí. Sí, bueno. navegador. Otro Hablaremos tema. de eso para otro Hablaremos día. de eso. Vale. Entonces, regla de oro, ¿vale? Muy importante. Si mandas estos correos, tienes que tener el móvil en sonido. Es lo que hemos dicho al principio. Si un periodista te llama a las 12 menos cuarto, es porque o entra en directo dentro de media hora Ya. o cierra la edición a la 1. Entonces, tienes que estar ahí. Si no coges, llama al siguiente. Mm. Entonces, esta gente no deja mensaje. No te va a esperar. No, ahora no. Si le coges y dices, te lo miro y te llamo mañana, En mi muerto. experiencia diré que normalmente me mandan un WhatsApp o algo antes y me dicen, oye, tal, ¿tienes un rato hoy? Dame 5 minutos para ordenar las ideas y te grabo el audio o entro en directo. Sí, sí, sí. O sea, esto es así. La verdad. Los periodistas, y ya termino con esto, según la British Psychological Society, Vale. la Sociedad Psicológica de Británica. Psicólogos del British, valoran la Británica. rapidez. Los periodistas valoran la rapidez por encima incluso del prestigio académico. Qué barbaridad. A ver, esto es preocupante, pero sí. Pero sí, así es como funciona y por eso también estamos en la cultura del clickbait. Si es que Pues necesitan aprovechalo. titulares. Entonces, Necesitan titulares. En resumen, Como diría nuestro como colega. diría nuestro compadre, ¿No te pasa que ahora hablas así también? En definitiva, y como que de repente me está educando Grok. la IA está manejando ¿Has nuestro visto eso, lenguaje. tío? Lo de Grok en las escuelas de El Salvador. Así es que lo del Salvador es para estudiarlo, ¿eh? Que han dejado, bueno, ha dicho la ministra de Educación de Estados Unidos, ha dicho que de aquí a unos años no va a existir el Ministerio de Educación en Estados Unidos, ¿Qué van a poner? ¿A que una cada IA? estado, no, cada estado Ah, que cada estado se lo elija. gestiona y la IA. Que esté por medio de todo, ¿no? Claro, y El Salvador ha dicho, bueno, ha hecho un acuerdo con Grok Para tenerlo dentro de las escuelas. para que esté dentro de las escuelas y que sea la educación como personalizada Ujú. por la IA, con un desarrollo que van a hacer específico de Grok educativo. Pues nada, tenemos nada. que hablar de la tecnocracia esta rara que Elon se está Musk va a montando. educar a mi hijo. En fin. Perfecto, muy bien. Pero bueno, ¿qué es mejor, pandilleros o fachas? Tu misión para Elige hoy. tu veneno. En resumen, tu misión para hoy, ¿vale? Sí. Si quieres salir empresa, abre Google News, Ujú. ¿vale? Mira lo que está pasando en tu ciudad, pregúntale a la red social que quieras o al modelo de lenguaje de inteligencia artificial que te dé la gana, busca ese ángulo psicológico, porque siempre lo hay, Sí. miedo, esperanza, estrés, duelo, y busca el correo o la cuenta de Twitter de la persona del periódico local o de la radio, que normalmente suele estar en la web, ¿eh? En la Ujú. sección de contacto, por ahí suele estar, y manda estos mensajes que hemos Ujú. comentado hoy. Y si tienes coleguillas que Y te puedan sube el directamente volumen. mandar el WhatsApp, como fue Sí. nuestro caso, Sí, sí. pues casi que mejor. Mejor. Y ya está. A ver si salís en periódico este 2026 gracias a esto y nos lo enviáis. Ojalá, ¿eh? Lo publicamos. Ojalá. Así Que vaya bien. nos vemos en el siguiente. Hasta Adiós. luego.